Ya estamos listos con el inicio de la grabación. Ya. Entonces, como les decía, bueno, primero tomen por favor un cuaderno o algún tablet que ocupen, o no sé, las notas del celular o cualquier lugar para que puedan ir tomando apuntes, porque la memoria es frágil y siempre es bueno ir ahí anotando. Lo otro que quiero pedirle al Pablo, por favor, si puede bajarle un poco el volumen a su computador porque me rebota todo para acá. Gracias. Ya, ahí sí. Ya, entonces vamos a partir. Ya, tengo mucho público acá alrededor. Bueno, la semana pasada, como un poco resumir lo que vimos, así en ultra resumen, hicimos una breve introducción de la epístola, ¿cierto? Mencionando que la ciudad de Tesalónica oye el mensaje del Evangelio en el segundo viaje que hace el apóstol Pablo, ¿ya? Tesalónica, para recordarles, era una ciudad que era de gran gozo para Pablo, ¿ya? Les comenté también que Pablo tenía una estrecha relación con la comunidad de allí, y también les dije que el apóstol escribe de Tesalonicenses primero para animarles, ¿verdad? Ya puesto que estaban siendo perseguidos, ¿ya? Y les anima a perseverar, ¿ya? También ellos habían oído ciertas cosas acerca de Pablo, ciertas calumnias, ya donde él también las refuta. Y dentro de los objetivos de la carta se encuentra primero la exhortación o el consejo o el ánimo a que mantengan normas cristianas, y también les habla sobre lo que es la venida de Cristo, ¿ya? Recuerdan, bueno, para los que estuvieron la semana pasada, que cuando yo les dije que el objetivo central del libro era la venida y el regreso del Señor, yo les dije que ahí lo pudieran destacar de manera bien enérgica, ¿ya? Porque es el objetivo central de la epístola, ¿ya? Y esto va a ir acompañando todo el libro, ya que es la venida de Cristo, ¿cierto? Es el regreso de Él, y donde cada capítulo va a incluir esta esperanza del retorno del Señor, ¿ya? También recordemos que Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos, ¿ya? Es una epístola bastante breve, ¿ya? Y cada una de ellas, ¿verdad? Cada uno de estos capítulos va impregnando, como les dije, de manera central la venida del Señor, ¿ya? Es así entonces como tomamos como tema principal desde la carta el título que le pusimos y que lo conversamos la semana pasada, que era la esperanza hoy, la esperanza siempre, ¿ya? Y de ella se desglosó los primeros 2 puntos que tenían que ver primero con que Jesús sería esta esperanza que nos salva, y segundo, que Jesús es esa esperanza que nos alienta, ¿ya? Y hoy día vamos desde esa misma mirada, desde esta esperanza hoy, esperanza siempre, es que vamos a desglosar 3 puntos más, ¿ya? El tercer punto aquí sería tratar hoy día entonces que Jesús es la esperanza que purifica, como cuarto punto sería Jesús es la esperanza que desafía, y como quinto punto sería que Jesús es la esperanza que invita a adorar, ¿ya? Pasa la otra diapositiva más, Sofita, por favor. Entonces, nuestro primer punto será, eh, vuelvo a recordar, vayan tomando nota, que Jesús es la esperanza que purifica, ¿ya? Aquí quiero que recordemos un poquito que cuando hablamos de la palabra esperanza, ¿ya? Estamos diciendo, ¿verdad? Lo que habíamos ido mencionando, que es un anhelo de algo, acompañado de una expectativa, acompañado de una confianza de que eso o de que algo se va a cumplir, ¿ya? Y así como ya lo habíamos dicho, y entendiendo a Jesús y lo que es su retorno, debemos comprender también que esta esperanza es una esperanza que purifica, ¿ya? Y que significará también en su regreso, ¿ya? ¿Y qué significa la palabra purificar? ¿Qué pensamos cuando viene esa palabra a nuestra mente? ¿Ya? Eh, Purificar así refiere a hacer algo, a ser perfecto o mejorar una cosa. Ya tiene que ver con el quitar una cosa mala que esté, ¿ya?
es quitar de una cosa lo que no es útil, ¿ya? O sacar lo que es extraño a esa cosa, ¿ya? Así como, por ejemplo, pudiese ser, yo creo que la mayoría de ustedes conoce el producto Vanish, ¿cierto? ¿Me hacen con el dedito para arriba? ¿O me dicen sí? ¿Conocen el Vanish o no? ¿Han probado el Vanish? ¿Sí? Ya, Sí, sí, ya, bacán. El Vanish, ¿cierto? Logra quitar sobre todo esas manchas para todos los que tenemos hijos, esas manchas ahí en la ropa, en esas poleras blancas y cosas, todas las manchas ahí, no sé, de helado, de dulces, de mil cosas con las que ellos se ensucian, ¿ya? Pero asimismo Jesús será ese blanqueador para nosotros, ¿ya? Pero ese blanqueador que tiene que ver con el purificarnos, ¿ya? Que saca lo malo que hay en nosotros, que saca lo inútil que hay en nosotros, lo que es innecesario, ¿ya? Para así mejorar e ir perfeccionándonos, ¿ya? Entonces, lo que hace Jesús es purificarnos para sacar eso malo, eso que no debiera estar en nosotros, eso que es inútil que esté en medio de nosotros, que es innecesario para así ir perfeccionándonos. Marquen ahí el perfeccionándonos. Entonces, cuando logramos abrazar esta confianza, ¿cierto? Que en algún momento estaremos con Jesús cara a cara, porque sí, va a pasar, ¿ya? Y de verdad que es emocionante tener esa esperanza y saber que sí, vamos a estar con Jesús cara a cara, ¿ya? Y eso se torna en un motor crucial que nos va a ir impulsando para también aligerar, por así decirlo, nuestro equipaje en este andar, en este caminar. ¿Ya? Pasa la otra diapositiva, Sofi, por favor. Ahora, quisiera que leamos juntos en Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 3, lo siguiente que dice así. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pasa a la quinta, Sofi, por favor. Acá en los versículos que acabamos de leer, quiero que podamos prestar atención a dos palabras importantes, a dos palabras que van a ser especiales y que tienen que ver con el ser, el afianzarlos y el animarlos, ¿ya? Primero vamos a visualizar lo que es afianzarlos, ¿ya? Aquí el motivo por el que los tesalonicenses necesitaban ser afianzados y animados era porque existía una situación difícil, ¿ya? Ellos estaban en una situación difícil a causa de que había mucha oposición de los enemigos del mensaje cristiano. Ya había oposición a ese mensaje cristiano. Es más, en base a eso, quisiera citar a un autor, ya a Emilio Antonio Núñez, que además tiene esta cita que voy a hacer, está recitado desde el comentario bíblico de Matthew Henry. No sé si todos lo ubican, pero es un comentario bastante completo de la palabra del Señor, ¿ya? Y aquí se indica que existía un ambiente hostil en Tesalónica, ya habiendo muchos motivos de desaliento por los recién convertidos al Evangelio, y tanto así que los pocos creyentes que habían se veían rodeados, se veían bastante acosados por los llamados gentiles paganos y los llamados judíos de este tiempo, y que de manera violenta se oponían al mensaje cristiano. Entonces, el afianzarlos nos va a hablar ahora a nosotros de confirmar, ¿ya? Nos va a hablar a nosotros de poder establecer y nos va a hablar de podernos establecer en el camino correcto, ¿ya? Confirmarnos, establecernos en el camino correcto y dejarnos firmes en el camino correcto. La manera para que podamos ser también purificados es cuando mediante las escrituras, ya que es la palabra de Dios, la palabra del Señor, y en este momento que también podemos estar estudiando, perdón,
estudiando su palabra es que podemos nosotros ponernos, es que nosotros podemos establecernos, ¿ya? Y dejarnos firmes. Por medio del escuchar la palabra y de estudiar la palabra, ¿ya? Podemos encontrar el lugar perfecto donde Dios quiere que estemos para que así nosotros no nos deslicemos en el camino que Él ya nos tiene trazado para nuestras vidas. En Santiago 4:17 podemos leer lo siguiente. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Gracias ahí, Claudito, por ir escribiendo. Entonces, repito, en Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. En base a ello, debemos tener claro que pecar no es solamente cometer malas acciones, malas conductas, ¿ya? Sino también es dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas, que dejes de hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿ya? Entonces, como dijimos, que cierto, habían dos palabras importantes, acabamos de revisar el afianzarlos, y ahora quiero que nos detengamos un poco en la siguiente palabra que respecta al animarlos. Animarlos, ¿cierto? Será esta segunda palabra crucial que tiene la idea de poder quizás llamar a una persona ya hacia el lado, ya apartar a esa persona, teniendo como objetivo el poder exhortar, ¿ya? ¿Qué significa exhortar? Invitar, significa aconsejar a alguien que pueda seguir su curso de conducta proyectado hacia el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que se le está animando, ¿verdad?, a que esa conducta que ya viene trayendo, que ya viene cursando, la pueda seguir proyectando, ¿ya? Se pueda seguir motivando a seguir caminando de esa manera, ¿ya? Pasa a la siguiente diapositiva. En 1 de Juan 3:3 se nos dice que todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como creyentes, como todos nosotros creyentes, ¿verdad? No significa que nosotros dejemos de hacer cosas porque somos evangélicos, porque somos canutos, ¿ya? Tampoco se trata de hacer nuevas cosas o de hablar de una manera diferente, ¿ya? Porque eso en realidad no es la onda de la comunidad, ¿ya? Así que ahí no es. Porque si Jesús es nuestra esperanza, porque lo es, ¿verdad? ¿Cierto? Les pregunto. Jesús es nuestra esperanza. Y teniendo esa convicción clara en nuestra mente y teniendo esa convicción clara en nuestro corazón, el mismo Jesucristo nos va preparando a través de su palabra y con la acción y con el poder del Espíritu Santo. Porque no es con nuestra fuerza, ¿ya? Es porque la palabra se hace viva en nuestras vidas y se hace viva a través del poder del Espíritu Santo. Y eso hace que nuestras vidas sean transformadas, ¿ya? Eso es lo que hace la transformación. Eso hace que pasemos de ese viejo hombre a esta nueva criatura que somos en Cristo, ¿ya? Pasa la diapositiva 7, Sofi, por favor. Entonces, en medio de ese afianzar, ¿cierto? Como miembros de Sal y Luz, comunidad de fe, ¿será que nosotros necesitamos ser puestos en el lugar correcto? ¿En el lugar perfecto? En eso que hablábamos de establecernos para que así nosotros no nos vayamos a deslizar del camino trazado por nuestro Padre. Quizás también sería bueno preguntarnos, poder reflexionar, si en alguna ocasión nos causa molestia ver por la palabra del Señor que no están muy bien algunas conductas que practicamos. Y en ese reflexionar es más debemos entender que la palabra del Señor nos confronta, ¿ya? Más que molestarnos es que nos confronta, ¿ya? Y sería interesante lograr identificar cuáles son esas conductas que nos hacen ser confrontados por la palabra del Señor, ¿ya? Creo que esa es la manera de reflexionarlo, no desde como la molestia, sino entender de que a través de la palabra nosotros y cada uno de nosotros es confrontado, ¿ya? Siguiente diapositiva, Sofita, por favor. Segundo punto, ¿ya? Jesús esperanza que desafía. Hablamos del Jesús esperanza que purifica, entonces ahora Jesús es
esperanza que desafía. Y para eso vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 2, que dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Esperar con fe y expectativa el momento de ver a Jesús toda la eternidad. La expectativa aquí de poder ver al Señor Jesús no es en realidad una declaración pasiva, ¿ya? Sino que es el desafío para vivir de acuerdo a esa esperanza. Y en este apartado de este Jesús, la esperanza que nos desafía, yo quiero que podamos revisar tres planos. Primero, el plano personal; segundo, Amiga, el plano comunitario; y tercero, el plano social. Primero, amiga, la diapo no se condice con lo que estás diciendo. amiga, te adelantaste. Ahí sí, ya, gracias. Vuelvo entonces. Gracias, Claudito. Entonces les decía que en este apartado ya de Jesús, que la esperanza que nos desafía, es que vamos a revisar tres planos. Primero el plano personal; segundo el plano comunitario; y tercero el plano social. ¿Ya? En torno al plano personal, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 8, que dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Con respecto a la santidad, amigos, no tiene que ver con vestir de una manera específica, o vestir, no sé, de túnicas, o vivir en un monasterio o en un convento, ¿ya? El desafío que se nos está planteando, el desafío que nos planteado por Jesús, es el poder alinearnos en vivir para Él, ¿ya? Y no tiene que ver con el alinear chakras, como se dice, o alinear planetas, ¿ya? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tiene que ver exclusivamente en alinear todo nuestro ser al propósito que trazó el Señor para vivir una vida que es agradable ante Él, ¿ya? Sin olvidar el énfasis que le está dando en alejarnos, ¿cierto?, de lo que es la inmoralidad sexual, teniendo el cuidado de no estar dando rienda suelta, por así decirlo, a cualquier deseo en este ámbito, porque tenemos que tener claro que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. El segundo plano tiene que ver con el plano comunitario, ¿ya? Y para ello vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10, que dice así: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, ¿ya? Bueno, yo sé que hemos hablado hartas veces del amor, ¿cierto? Del movernos siempre en amor, y sin duda el amor debe presidir, ¿ya? El amor debe ser ese ingrediente principal en medio nuestro y en medio de nuestra comunidad de fe. Debemos desafiarnos a mirarnos con amor, a desafiarnos también a hablarnos con amor, a ser desafiados también a perdonarnos con amor, a aconsejarnos con amor. Siento un ruido, siento que alguien tiene el micrófono prendido. Entonces les decía que es importante entonces que podamos ser desafiados también en esos ámbitos: el mirarnos con amor, el poder hablarnos, perdonarnos, ya aconsejarnos, ya como escribe Pablo a la comunidad en Tesalónica, que dice, en cuanto al amor, donde dice: no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos. Pero dice algo muy interesante aquí:
No obstante, les animamos a amarse aún más. Y asimismo les leo ahora a nosotros mismos. Dios, ¿cierto? A nosotros nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Y en efecto ustedes y nosotros amamos a todas las personas que componen esta comunidad. Pero ¿saben algo? Y como dice la palabra, no obstante, amigos de Sal y Luz, los animo a amarse aún más. Porque sin duda siempre se puede dar más. Siempre podemos dar la milla extra y en el amor eso no es la excepción. Así que debemos animarnos a amarnos, aún más. Colosenses 3:14 dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, ¿ya? El amor, amigos, nos va a mantener unidos, ¿ya? El amor es ese ingrediente, es eso principal que debe primar en medio de esta comunidad. Primera de Corintios 16:14 dice, hagan todo con amor, realmente hagamos todo con amor, ¿ya? No de palabras, ¿ya? Porque las palabras se las lleva el viento, pero la acción, amigo, es esa la que nos demuestra ese amor. Porque mucho podemos decir que amamos a las personas, pero realmente estamos dispuestos a estar en los momentos buenos y sobre todo en los malos o poder auxiliar a alguien. Entonces, en eso tenemos que pensar, ¿ya? Y tercero, en el plano social, Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12 dice, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Jesús es nuestra esperanza, ¿ya? Y Él nos desafía para que tú, para que yo, podamos vivir, ¿cierto? De manera respetuosa, de manera ejemplar y que nos podamos vincular de una manera que sea acorde a lo que somos hijos de Dios, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a desglosar primero el vivir en paz, ¿ya? Acá tenemos que tener claro que nosotros no estamos en guerra con nadie, ¿ya? Y que nuestro trato con las personas debe ser pacífico, ¿ya? Porque nosotros llevamos un evangelio, ¿verdad? Y llevamos un mensaje, una buena noticia, que no tiene que ver con guerra, sino que tiene que ver con paz, ¿ya? Y como dice Romanos 12:18, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, ¿ya? Y esto lo debemos asumir con responsabilidad, ¿ya? Esto tiene que ver con nuestra manera de movernos de manera diaria, ¿ya? Em, Porque solo para que lo recordemos y para que no nos olvidemos, nosotros no somos cristianos cuando vamos solamente a las reuniones de domingo que tenemos allá en el Puerto Marina, tampoco cuando simplemente nos conectamos a una aula bíblica, ¿ya? O cuando algunas veces, ¿cierto? Tenemos nuestras actividades ahí extra programáticas de la comunidad. Eso no lo es, ¿ya? Eso, lo siento, chiquillos, I'm sorry, pero el cristiano no cumple turnos. Nosotros no cumplimos un turno de 8 a 5, ¿ya? Nuestras vidas de creyentes son 24/7, ¿ya? Los 365 días de cada año. Entonces eso debemos tenerlo claro, ¿ya? Ese comportamiento entonces que tenemos que tener diariamente tiene que reflejar al Señor, tiene que reflejar a Jesús, ¿ya? Siendo Él nuestra esperanza. Tiene que ver que si tenemos, por ejemplo, un trabajo, ya para los que trabajan o algunos que están estudiando aún, es ser intachables en medio de ese trabajo, ya trabajando con ánimo, trabajando con compromiso, trabajando a conciencia, ya siendo responsables, ya, porque si entramos a las 8 no vamos a llegar a las 9, por ejemplo, o cosas que tenemos que cumplir, los plazos, ya, que no andemos quizás en la boca de los demás por decir que somos flojos, ¿ya? Sino que seremos bien vistos ante los demás por nuestra manera de movernos en el medio laboral, ¿ya? Siendo honrados también y también buscar la manera de sobresalir, pero no sobresalir por egocéntrico, sino por la dedicación que podemos darle a nuestro trabajo.
porque también ello refleja al Señor. Todas esas cosas, nuestra vida refleja al Señor, las 24 horas del día, ¿ya? Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, ¿ya? Reafirmando un poquito lo que acabamos de revisar. Y por último, vamos a hablar del punto que tiene que ver con que Jesús es la esperanza que nos invita a adorar. Ahí, por favor, pasa la diapo número 9, Sofi. Jesús es la esperanza que nos invita a adorar. Pongan con mayúscula la palabra adorar. Y aquí en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, nos dice lo siguiente. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Adorar, chiquillos, es postrarse ante Dios, ¿ya? Y esto tiene que ver primeramente con una actitud de espíritu. Muchas veces decimos, tienes que postrar tu corazón. Y uno dice, pero ¿cómo voy a postrar mi corazón? Pero sí, tiene que ver con una actitud interior de nosotros, una actitud que es intensa, una acción que es personal, que es íntima también. Y por lo mismo, a través de eso es que podemos decir que nosotros sí podemos adorar constantemente los 7 días de la semana. Y ante eso entonces no habría una excusa para no hacerlo. ¿Ya? Pasa a la otra diapositiva. Entonces, al ser Jesús esta nuestra esperanza, ¿ya? Y como tal va a ser ese impulso y debe ser ese impulso para mantener diariamente una adoración hacia Él. Como leíamos en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, yo les decía, estén siempre alegres, ¿ya? Siempre alegres. ¿Te podrá estar siempre alegres? Bueno, la palabra dice que estén siempre alegres. Cada creyente en Jesús, ¿ya? Como cada uno de los que está acá en esta aula, puede mantenerse feliz. Eso se los debo confirmar. Sí, podemos mantenernos felices. Y también podemos mantenernos felices y alegres en esas temporadas que son grises, en esas temporadas que son de tristeza, de quebranto, porque el gozo no se basa en las situaciones particulares que vivimos en esta vida, ¿ya? Sino que el gozo se basa en tener a Dios en medio de nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. No se trata de que no vayamos a llorar, ¿cierto? Cuando pasan cosas que nos afectan a nuestro alrededor, crisis que podamos estar viviendo, duelos que tengamos que enfrentar. Y en torno a cuando igual estaba haciendo el estudio, eh, dije, voy a compartir un hito personal que tiene que ver con el duelo. ¿Ya? En julio de este año se van a cumplir ya 2 años que tuve que sufrir la pérdida de mi abuela. Ya para los que me conocen harto, saben que mi abuela era una persona muy, pero muy especial para mí, ¿ya? Y en ese entonces, cuando pasó esto, yo tenía 33 añitos, y era la primera vez, yo decía, a los 33 años, yo recién puedo decir que era la primera vez que yo vivía una pérdida de alguien tan, una persona que estaba tan metida en mí, tan impregnada en mí, que era tan importante, ¿ya? Porque no era la abuelita con la que algunas veces compartía o que le iba a ver así muy a lo lejos, o hay nietas que realmente no tienen mucho apego con sus abuelos. Y además para mí era también importante porque fue la única abuela que yo tuve la oportunidad de conocer, ¿ya? Fue importante, muy crucial en mi formación, viví con ella, fue alguien que estuvo muy presente y que marcó mi historia, a pesar de que yo viví, digamos, 17 años con ella, porque después de los 17, como algunos saben, yo tuve que salir a estudiar porque yo soy de Chiloé, así que la gente de Chiloé tiene que salir a estudiar para poder surgir en la vida. Entonces yo volví a Chiloé simplemente a las vacaciones y era poco lo que después la vi, pero ya esos 17 años que yo estuve con ella marcó todo lo demás, marcaría mi historia hasta el día de hoy y sé que lo va a seguir marcando mi historia en los años venideros.
Y bueno, un día, ¿cierto? Llegó ese día que tuvo que partir y sí, pues me sentí súper destrozada, a pesar de que ya, claro, tenía sus años y uno dice, sí, ya es necesario que descanse y todo, pero no puedo negar que me sentía destrozada, ¿ya? Pero en medio de ese sentirme destrozada, yo también sentía un inmenso agradecimiento de tener a Dios, ya, porque Él me pudo sostener en medio de la noticia, en medio del llanto, en medio del funeral propiamente tal, más encima esto fue en pandemia, pandemia, cuarentena más encima ya donde yo tenía que ir al pueblo del que yo vengo. Entonces fue todo muy, muy triste, pero yo sentía la presencia del Señor conmigo, sentía su compañía y yo me sentía agradecida por tener la posibilidad y la esperanza de tenerlo en mi vida. Y, y así él también siguió sosteniendo no tan solo ese minuto de entierro y todo lo que es vivir un funeral, también él me sostuvo durante la ausencia que viene, ya porque emocionalmente era difícil, porque sí, pues sin duda somos cristianos, pero el duelo es real y el duelo también lo tenemos que vivir. No podemos decir, ah, soy cristiana, no, es que yo mañana ya no tengo que sentir nada, no. La pena estaba, ya. Y hace poco le contaba al Pablo y que lo sentía como increíble para mí, es que yo no, de verdad, si me preguntan qué día yo no me acuerdo de mi abuela o algo que me recuerda a ella, no hay ninguno. Yo todos los días me acuerdo de ella. Todos los días hay algo que me hace recordarla. Porque en los detalles de la vida diaria ella siempre está presente en mi mente, pero yo ya no la recuerdo con la pena esa del inicio, de estar como desconsolada, sino que la recuerdo con alegría, ¿ya? Porque Dios sí estuvo en medio de mi duelo y lo sigue estando, y en eso yo me gozo, en eso yo me puedo gozar, en eso yo puedo decir, mi espíritu sí, puede estar alegre y puede estar alegre siempre, a pesar de lo malo que me pueda ocurrir y las penas que yo pueda vivir. Así que yo les quería compartir ese hito un poco más íntimo y personal mío. Lo que sigue dentro de este Primera de Tesalonicenses 5:17 es que nos dice, oren sin cesar, ¿ya? Oren sin cesar. La oración, ¿cierto? Es nuestra comunicación directa, ¿ya? Eh, es nuestro contacto sin intermediarios, ¿ya? Con el Señor. Y como bien lo aprendió por ahí en sus inicios, nuestro amado amigo Eric, que es conversar con el Señor. Orar es conversar con el Señor. Y esa conversación, esa oración, es posible que sea de una manera fluida y que sea de una manera constante, ¿ya? Las posiciones para orar que pudiesen quizás venir a nuestra mente, como pueden ser, no sé, estar arrodillados, ahí postrados, algunos de guata, con los ojos cerrados, quizás sí pueden verse interrumpidas por nuestras cosas que hacemos diariamente, ¿cierto? Pero estar en sintonía con Dios en cualquier lugar y en todo tiempo es algo que sí se puede mantener. Y eso sí depende de nosotros. Y eso sí depende en poder intencionar lo que así sea. Porque así como va a depender de nosotros y si lo intencionamos, eso lo haremos un hábito y con el tiempo ese hábito se transformará en algo que va a ser natural, en ese poder comunicarnos libremente con nuestro Padre en cualquier momento, en medio de nuestros pensamientos, en medio a nuestro camino al trabajo. Creo que hay un micrófono prendido, en medio también de las decisiones que de repente tenemos que tomar como abruptamente porque algo pasa en nuestro día, alguna emergencia, algo, y hay cosas que las tenemos que tomar ya y podemos entrar en sintonía con el Señor y decir, Señor, ¿qué hago acá? Y Él pueda también entregarnos paz en medio de ello y una respuesta también para tomar una u otra decisión. Entonces, continuamos. Siento un micrófono, Sofi, no sé si lo puedes silenciar, por favor. Siento como un ratoncito. Lo sigo sintiendo. Ya.
Entonces, lo siguiente que el orar sin cesar, siento teniendo esta sintonía, vamos a hablar ahora de den gracias a Dios en toda situación. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Ya? Esto no se trata en ningún modo el tener que invalidar quizás nuestras emociones, ¿ya? Porque no damos, que acá igual traten de anotarlo. No es que demos gracias por todo, sino en todo. Y así reconocemos que Dios está en control, porque Dios tiene control de nuestras vidas. Como sus hijos, Él siempre está en control, ¿ya? Aunque muchas veces no podamos entenderlo, pero Él está en control. La siguiente diapo, Sophie, por favor. Charles Spurgeon dijo, o Spurgeon, porque para el que me diga, no lo estás pronunciando bien, bueno, Spurgeon, nos ofrece la siguiente frase que dice: cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Y ustedes se preguntarán quién es ese Spurgeon. Bueno, y como dato, para que quizás alguno ha escuchado de él y otros simplemente nunca lo habían escuchado ni en pelea de perro. Él fue un teólogo, fue un predicador, fue misionero, fue un erudito bíblico, fue escritor, fue pastor, y es muy conocido porque a lo largo de su vida, de cristiano, de ministerial, evangelizó alrededor de 10 millones de personas. Y yo cuando leía esto decía, wow, 10 millones de personas, ¿realmente esta información será fidedigna? Y traté de buscar si realmente era fidedigna. Y claramente sí, y 10 millones de personas. Yo dije, wow, qué impresionante. Y a menudo también se dice, y está dentro de la información de él, que predicaba hasta 10 veces a la semana en distintos lugares y fue llamado el príncipe de los predicadores. ¿Ya? Así que eso como dato para que sepan de quién es la frase que les acabo de leer, que se las vuelvo a repetir y que dice, cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Podemos estar gozosos y orando, y eso va a traer gratitud, gratitud hacia el Señor por lo que hace en nuestra vida. Entonces, retomando el tema, debemos decirles que sí es posible vivir una vida de adoración cada día, ¿ya? Y no tan solo cuando cantamos alguna canción en las reuniones de domingo, ¿ya? Porque repito, estar siempre alegres, orar sin cesar, dar gracias a Dios. Esto es la voluntad de Dios en medio del esperar su regreso. Y esto sí se puede hacer. Nosotros sí podemos darle una adoración diaria al Señor, constante, continua. La siguiente diapositiva. Entonces, en esta epístola hemos hablado de la esperanza hoy, ¿cierto? De la esperanza siempre, en lo que nos centramos primeramente en hablar que Jesús es esta esperanza que salva, que Jesús es esta esperanza que nos alienta, que Jesús también es esta esperanza que nos purifica, que Jesús también es esa esperanza que nos desafía a ir por más, y por último también que es esta esperanza que nos invita a nada más ni nada menos que a adorar. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece que para culminar esta hermosa carta, esta hermosa epístola, hagamos nuestro ejercicio de reflexión como cada una de nuestras aulas bíblicas? Y en relación a ello voy a hacerles 3 preguntitas. Pasa las preguntitas, Sofi, por favor. Se las voy a ir leyendo.